Muy bien, te he hecho hospedador, Wilfredo, ya para que tú puedas controlar cualquier cosa de ahí Ok, y ya yo yo ingreso a avanzo con la Manuel. clase. Muy Ya. bien. A ver, vamos a pedir al hermano Ronald, por favor, que nos pueda guiar en oración para encomendar la clase al Señor. Por favor, Ronald. Que Wilfredo Lo que tiene que... pasa, ya lo silencié a todos, Ah, ya. Lo puedes pero darle a Ronald al sí, menos sí, el sí. audio. Ya, como familia Barreto, Ya. ya está. Ya puedes prender tu audio ¿Puede ahora, activar su Ronald. audio, hermano Ronald? Ok, Ahora sí. está bien. Así. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, hermano, vamos a orar por este tiempo, por esta clase preciosa que vamos a aprovechar en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos das a cada uno de los hermanos presentes para tener un tiempo más de esta clase hermosa del estudio del libro de Jonás. Que tú dirijas al pastor que está a cargo de este hermoso grupo, que le des toda la sabiduría todo el tiempo, para que pueda instruirnos en tu palabra, Señor, y cada día nosotros aprendamos de ti, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Sigue dirigiendo nuestras vidas en comunión contigo, Señor mi Dios, y guía cada momento de nuestros pasos en el camino correcto que nos has guiado siempre. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy es la última clase de este estudio. Terminamos esta tarde. Estamos en Jonás capítulo 4 y nos toca estudiar versículos 4 hasta el versículo 11. Así que vamos a compartir la pantalla para que puedan ver. Muy bien. El tema para esta tarde es el amor compasivo de Dios. Vamos a leer primero la palabra de Dios para refrescar la memoria de lo que este pasaje está diciendo. Así que vamos a leer a partir del versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, ahí tenemos una revelación del amor compasivo de Dios. Ahora, a manera de introducción, para comentar, Dios se ha revelado en tres maneras, ¿no es cierto? Hay tres maneras principales en las que Dios se ha hecho conocer. En primer lugar, a través de la creación, el mundo natural,
habla de la existencia de Dios. En segundo lugar, Dios habla a través de las Escrituras. Y en tercer lugar, Dios ha hablado también a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda esta revelación? Obviamente Dios quiere que le conozcamos. La revelación de Dios en realidad beneficia a dos categorías. En primer lugar, beneficia a la raza humana. Pero en segundo lugar, la revelación de Dios también beneficia a los ángeles. Hay varios pasajes que dan a entender que Dios también se está revelando a los ángeles y hasta a los demonios. La iglesia es una revelación a los demonios de la tremenda sabiduría de Dios. Ahora, Jonás era un profeta. Por lo tanto, él conocía a Dios. Pero el libro de Jonás indica que Jonás no tenía pleno conocimiento de Dios. Habían varias cosas de Dios que Jonás todavía no entendía bien. Y la historia de Jonás tiene como propósito hacer conocer quién es Dios, para que Jonás lo conociera más, para que nosotros, los creyentes, conociéramos a Dios más, y para que los ángeles también conocieran más a Dios. Ahora, en la clase anterior, Manuel mostró cómo Jonás reaccionó de una forma irracional, ¿no es cierto? Irracional. Dios lo usó en un tremendo avivamiento espiritual. Nunca esto se ha hecho en la historia de la raza humana, que una ciudad enorme, todos se arrepintieran por la predicación de un hombre, Jonás. Eso es insólito. Y uno pensaría que Jonás estaría muy alegre de que Dios lo haya usado en esa manera. Pero como sabemos, lejos de alegrarse, Jonás se molestó y pidió morir. El versículo 3 del capítulo 4, Jonás dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, lo primero que tenemos que notar esta tarde es la interrogante que Dios le hace. Miren versículo 4 en sus Biblias. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a Jonás? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, noten que Jonás no contesta la pregunta. Ya, si miramos el versículo 5, vemos que Jonás no contestó la pregunta. Y Dios le repite la pregunta en versículo 9, a lo menos en otra forma: ¿tanto te enojas? Y por fin Jonás contesta en el versículo 9. Ahora, Manuel, la semana pasada, nos hizo recordar que hay ciertos paralelos entre Jonás y el profeta Elías. ¿Se acuerdan ese gran siervo de Dios? En Primera de Reyes, capítulo 19. Él también quería morir. En capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías había tenido ese tremendo enfrentamiento con los falsos sacerdotes y profetas en el Monte Carmelo. Los había derrotado a todos. Era un gran triunfo. Pero enseguida Jezabel amenazó con matar al profeta Elías y él se derrumba emocional y psicológicamente y se va al desierto. Y en el desierto, Elías pide a Dios morir, al igual que hizo Jonás, casi las mismas palabras. Pero tenemos que notar
una enorme diferencia entre el profeta Elías y el profeta Jonás. Si nos preguntamos por qué Elías quiso morir, la respuesta sería porque se sintió un fracaso. Sintió que no servía como profeta, que había trabajado por años predicando a Israel y a pesar de la victoria en el Monte Carmelo, no había logrado cambiar el corazón de Israel. Elías se sintió fracasado, sintió que había fallado totalmente y por eso él pidió morir. En el caso de Jonás es diferente. Jonás también expresa el deseo de morir. Él le pide a Dios que le quite la vida, al igual que Elías. Pero a primera vista, a lo menos, superficialmente, a lo menos, la razón por la cual el profeta Jonás pide a Dios morir era porque había tenido éxito. Fue su tremendo éxito en lograr la conversión de los nínives que le llevó a Jonás a querer morir. Así que hay esta gran diferencia entre los dos profetas. Uno quiere morir porque ha fracasado. El otro quiere morir porque ha tenido éxito. Y ante esa melancolía y molestia de Jonás, Dios le hace la pregunta en verso 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Quiero pensar un momento en esa pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Recuerdan, hermanos, lo que el nombre Jonás significa? Paloma. Paloma. ¿Y cuál es la marca de una paloma? La marca de una paloma es sencillez, humildad, es un ave dócil, es un ave tranquila, la paloma, dando la impresión que Jonás era un hombre tranquilo, un hombre dócil. Y la verdad es que en la tormenta, en capítulo 1, Jonás, como una paloma, se somete a ser tirado al mar. Él prefiere morir antes que los marineros. Así que en Jonás capítulo 1, él hizo honor a su nombre, actuó como una paloma. Pero aquí en capítulo 4, Dios le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte? La paloma se ha vuelto un animal de ira, un ave de ira. Y aquí tenemos un caso sumamente interesante. Hay una inversión de papeles entre Jonás y Dios. La Biblia indica que Dios es un Dios de ira y Dios castiga el pecado. Esa es la ira de Dios. Yo sé que la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero de todos modos, Dios es un Dios de ira, de juicio. Jonás es una paloma. Pero en el caso de Nínive, los papeles se invirtieron. Porque el Dios de ira perdona a la ciudad y el profeta tipo paloma se molesta porque lo que él quería era ira sobre Nínive. Así que muy interesante cómo vemos este intercambio de características entre Jonás y Dios. Otra cosa para notar. Cuando Dios le hace la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto, en enojarte tanto? Y aquí hay paralelos con la historia de Caín y Abel. Quiero que
miren un momento en Génesis el capítulo 4 para repasar la historia de Caín y Abel, porque hay paralelos aquí y esto quizá nos va a ayudar a entender la reacción del profeta Jonás. Vamos a ver cuáles son los paralelos aquí. Si leemos en Génesis 4, versículos 4 al 7, dice así la palabra de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Ahora, esa palabra se ensañó en hebreo es la misma palabra que tenemos en Jonás 4, versículo 4, enojarte. Es el mismo verbo en hebreo. Así que podemos traducir Génesis 4, 6. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué pasó con Caín? La historia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y por eso Caín se molestó y se molestó tanto que mató a Abel. Mató a la persona a quien Dios había aceptado. Y esto es exactamente lo que Jonás está haciendo en capítulo 4. Porque Nínive se ha arrepentido, Israel no se ha arrepentido. Y Dios está mirando con agrado a Nínive, no está mirando con agrado a Israel. Y Jonás, que realmente es un profeta a Israel, no tanto para Nínive, solo fue una vez a Nínive, pero era profeta en Israel. Porque Dios no miraba con agrado a Israel, Jonás se molesta y Jonás quiere que Dios destruya la ciudad de Nínive. Así que hay este paralelo entre la reacción de Jonás y la reacción también de Caín. Pero ¿cómo explicamos esta reacción de Jonás? Vamos a notar 3 problemas fundamentales para Jonás. Lamentablemente, la iglesia a lo largo de los años ha maltratado a Jonás. No ha entendido bien la reacción de Jonás. Y es importante que al terminar el curso esta tarde entendamos bien la reacción de Jonás. ¿Por qué Jonás reaccionó en esta manera? En primer lugar, porque Jonás amaba al pueblo de Israel. Jonás era orgulloso de ser judío. Si miramos en capítulo 1, el versículo 9, cuando Jonás está hablando a los marineros en la tormenta en alta mar, Jonás dice con más que un poco de orgullo. Él le respondió, soy hebreo, a mucha honra, soy judío, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que Jonás amaba mucho al pueblo de Israel. Y como profeta, lo que Jonás quería tanto era que el pueblo de Israel se arrepintiera. Porque de no arrepentirse, Jonás conoce bien la ley de Moisés. Dios ha advertido un juicio severo sobre Israel si Israel no se arrepiente. Y Jonás viene predicando año tras año al pueblo de Israel y no hay ningún arrepentimiento. Y en eso Dios le llama a Jonás ir
a la ciudad de Nínive y anunciar el juicio de Dios. Me imagino que cuando primero Dios le dice a Jonás, anda a Nínive, la reacción de Jonás, me imagino, era rápidamente quería ir. Le encantaba la idea de que Dios iba a castigar a Nínive. Fue cuando se puso a pensar de por qué Dios le estaba enviando. Empieza a sospechar que Dios al final no va a juzgar a Nínive, va a perdonar a Nínive. Por eso se resistió en ir. Pero ¿qué pasó por la mente de Jonás? Vamos al libro de Isaías, el capítulo 26 y el versículo 9. Busquen en sus Biblias Isaías 26, el versículo 9. Noten este versículo muy interesante. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora noten estas palabras. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuándo aprenden justicia? Cuando hay juicios de Dios en la tierra. Cuando Dios empieza a castigar el pecado, es cuando los pecadores empiezan a arrepentir. Y esta es una enseñanza que vemos desde el libro de Génesis. Cuando Dios empieza a castigar el pecado, la gente se empieza a arrepentir. Por eso cuando Jonás piensa que Dios podría castigar a Nínive, Jonás se alegra, porque él piensa, si la nación de Israel son testigos de la destrucción total de Nínive, como Sodoma y Gomorra, eso va a ser el ministerio de Jonás más fácil en Israel, y él podía prever un tremendo arrepentimiento en Israel si ven a Nínive destruido. Pero cuando Dios perdona a Nínive, la pregunta que pasa por la mente de Jonás es la siguiente. El perdón de Nínive, ¿qué impacto va a tener sobre Israel? ¿Los va a animar a arrepentirse o los va a animar a seguir más y más en el pecado? Eso fue lo que le afectó a Jonás. Él amaba al pueblo de Israel. Él quería que Israel se arrepienta. Y él se da cuenta, el perdón de Nínive no va a ayudar a Israel. Un segundo problema para Jonás. Él se da cuenta que si él iba a Nínive y predicaba por 40 días en Nínive, y la gente en Nínive se arrepentían porque él predicaba por 40 días, ¿qué impacto iba a tener eso sobre el juicio de Dios sobre Israel? Porque el arrepentimiento de Nínive resaltó la falta de arrepentimiento de Israel. ¿Se entiende, no? Jonás había predicado año tras año, y no solo Jonás, varios profetas habían predicado, Elías, Eliseo, etc. Israel, nada de arrepentirse. Y un profeta solitario va a Nínive, predica un poco más de un mes y toda la ciudad se arrepiente. Eso resalta la falta de arrepentimiento de Israel. Y el Señor Jesús en Mateo 12, del 39 al 41, nota eso. Y dice, en el día del juicio final, los habitantes de Nínive se van a levantar a juzgar a Israel porque Nínive se arrepintió. Israel no. El juicio iba a ser mayor sobre Israel por el arrepentimiento de Nínive. Este fue el problema para Jonás, por eso se enojó tanto.
se enojó con Dios por Israel. Espero que puedan captar esto, ¿no? Por su amor a Israel. Él hubiera preferido que Dios matara a todos en Nínive para que Israel tenga mayor chance de arrepentirse. Y la verdad es que Jonás no pensó como Pablo pensó, el apóstol Pablo. Cuando vamos a Romanos, los capítulos 9 al 11, en esos capítulos el apóstol Pablo trata el tema de el caso de Israel. Muy interesante, Romanos 9 al 11. Si miramos los primeros versículos de capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos, ahí vamos a ver el profundo amor de Pablo para con Israel. Jonás amaba a Israel. Pablo amaba a Israel. Jonás fue llamado a ser profeta a Israel. Pablo también predicaba el evangelio a los judíos. Jonás encontró que Israel no se arrepentía. Y Pablo en el primer siglo se dio cuenta, los judíos tampoco se arrepentían. Pablo experimentó una tremenda dureza en el corazón de Israel. Miren lo que leemos en Romanos 11, del 1 al 5. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, los judíos? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarte? Es lo que Elías pensaba. Pero ¿cuál era la realidad? Versículo 4. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El profeta Elías se sintió un fracaso, pero Dios no había fracasado. Dios no había fracasado. Dios tenía un remanente en Israel en los días de Elías. Y luego Pablo lo aplica a su tiempo, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Ahora miren versículo 11, Romanos 11, versículo 11. Digo pues, y aquí vamos a notar la gran diferencia entre Pablo y Jonás. Dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen para siempre? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Eso fue lo que pasó con Jonás. Porque Israel rehusaba arrepentirse, Dios envió al profeta Jonás a los de Nínive y los de Nínive se arrepintieron. Así que, como Pablo dice, por la transgresión de Israel vino la oportunidad para la salvación a los gentiles. Y Pablo se alegró de eso. No como Jonás, Pablo se alegró. Pero miren al fin del versículo 11 una cosa tan importante que Pablo nota. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo al convertir a los gentiles? Era para provocar a Israel a celos. Así que Dios no se había olvidado de Israel. Es que Dios estaba aplicando otra estrategia, la estrategia del celo, que dicho sea de paso, Dios lo había prometido, profetizado en el libro de Deuteronomio. Esto ya está en el libro de Deuteronomio. Y miren ahora la reacción de Pablo. Miren este tremendo contraste entre Pablo y Jonás. Jonás se derrumbó. Jonás no entendía lo que Dios estaba haciendo y se deprimió y quería morir. Pero Pablo
Qué diferente Pablo. Versículo 13, Romanos 11. Pero a vosotros hablo, gentiles. Pongan los nínives en lugar de los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Pueden entender el pensamiento de Pablo? Pablo predicaba a los judíos, la gente no les quería escuchar. Pablo predicaba a los gentiles y muchos gentiles se convertían. Pablo amaba a los judíos, pero Pablo entendió lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba convirtiendo miles y miles de gentiles para provocar a celo a los judíos, para al final convertir a los judíos. Y como Pablo entendió eso, ¿qué hizo Pablo? Se dedicó a predicar más y más a los gentiles. ¿Qué es lo que Jonás debió haber hecho? Pero Jonás se derrumbó. Ahí tenemos el problema para Jonás. Ahora, Dios tiene que enseñarle a Jonás. Dios tiene que cambiar la mente de Jonás. Porque aunque nosotros tantas veces juzgamos a Jonás indebidamente, sin entender su corazón, Dios entendía su corazón. Dios entendía el amor que él tenía por Israel, pero había un gran defecto en Jonás que Dios tiene que corregir. Vamos a ver una ayuda visual en Jonás 4, versículos 6 al 8. Bueno, conocen ustedes la historia, ¿no es cierto? Jonás no está seguro qué es lo que va a pasar. Él sale de la ciudad para sentarse a cierta distancia a ver qué va a pasar con la ciudad de Nínive. A ver si a última hora Dios va a destruir o no va a destruir a Nínive. Así que en versículo 5 de Jonás 4, leemos que Jonás hace una enramada, y se sentó debajo de ella. Ahora, una enramada era algo muy rústico que francamente no brindaba mucha sombra, mucha protección para Jonás. Seguramente no había mucha vegetación ahí, hizo lo poco que él pudo, pero estaba expuesto al sol. ¿Y qué es lo que Dios hizo en su amor? Versículo 6. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, preparó, la cual creció sobre Jonás milagrosamente para que hiciese sombra. Así que rápidamente Dios hizo un milagro y como pueden ver en la foto, la imagen a la izquierda, esta tremenda planta crece, le cubre la cabeza de Jonás y Jonás ahora tiene tranquilidad del sol. Y pregunto, ¿y cuál fue la reacción de Jonás? Cuando Dios hizo eso, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Al fin del versículo 5 y versículo 6, perdón. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios tuvo compasión de Jonás. Dios fue compasivo con Jonás. Aunque Jonás estaba molesto, Dios tenía para castigar a Jonás. Pero en vez de castigar a Jonás, Dios bendice a Jonás. Le provee esta calabacera y Jonás está feliz. Pero esa noche que hizo, versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó. Noten otra vez ese verbo, Dios preparó. Es Dios actuando aquí. Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó, y es lo que tenemos en la imagen a la derecha. Pero ¿qué más hizo Dios? Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó, por tercera vez ese verbo, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y ahora, ¿cuál es la reacción de Jonás? Otra vez quiere morir.
otra vez quiere morir. Primero quería morir porque Dios había perdonado a Nínive. Ahora Jonás quiere morir por esta calabacera que se ha secado, el viento recio ha venido y Jonás la está pasando muy mal. ¿Qué es lo que Dios está resaltando en Jonás? Está resaltando lo que esta imagen enseña. Jonás, al igual que muchos de nosotros, Jonás era egocéntrico. Para Jonás, todo tenía que girar alrededor de él. Cuando las cosas no marchan como él quiere, él se molesta. Y la actitud de Jonás, como la de muchos de nosotros, es: Dios tiene que acomodarse a mis pensamientos. Esta fue la actitud de Jonás, ¿no es cierto? Dios tiene que acomodarse a mis pensamientos. Yo soy importante, piensa Jonás. Yo sé pensar y Dios tiene que adecuarse a mis pensamientos. Para que yo pueda volver a Israel y predicar en Israel, Dios tiene que destruir a Nínive. Y si Dios no hace lo que yo quiero, me molesto con Dios. Y ahora Dios hace esta enramada. Y luego Dios seca la enramada. Y Jonás se molesta otra vez porque él quiere que todo gire alrededor de él. Y hermanos queridos, aquí tenemos que aprender una lección muy importante. Hermanos, el universo no gira alrededor de nosotros. Quiero que grabes esto muy bien en tu corazón. El universo no gira alrededor de nosotros. El universo gira alrededor de Dios. Y si no aceptamos eso, nunca vamos a entender la vida y nos vamos a estar molestando con Dios, al igual que Jonás se molestó con Dios. Hace muchos años, como ustedes saben, la raza humana pensaba que el universo giraba alrededor de la Tierra. Y cuando los astrónomos dijeron que no era así, que el universo giraba alrededor del Sol, mucha gente se molestó con Copérnico por enseñar eso. Les pareció una blasfemia decir que todo gira alrededor del Sol y que la Tierra no es de gran importancia. Pero esa es la gran verdad. La Tierra no es de gran importancia. Y hermanos queridos, nosotros somos como la Tierra. No somos de gran importancia. El universo no gira alrededor de la Tierra. A lo menos el sistema solar gira alrededor del Sol. Y el universo gira alrededor de Dios, no de nosotros. Por eso cada vez que oramos, tenemos que tener cuidado porque tantas oraciones nuestras, lo que estamos diciendo a Dios es: Dios, tú tienes que contestar mi oración porque todo gira alrededor de mí. No me importa lo que pasa con los demás, que los demás mueran de COVID, con tal que mi familia no muera de COVID. Lo siento, hermanos. El universo no gira alrededor de ti y tu familia. Dios hará en nuestras familias lo que Dios cree conveniente, guste o no nos guste. Y tenemos que aceptar delante de Dios. Él es el centro de todo, no mi persona y menos mi familia. Ahora, ¿cuál es la lección que Dios tiene que enseñar a Jonás? Ahora en versículo 9, Dios le repite la pregunta a Jonás, ¿no es cierto? Porque Dios va a insistir una respuesta ahora. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás dice: sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Pero miren la lección de Dios a Jonás, versículo 10.
Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, dice Dios. Tú no hiciste la calabacera, yo la hice. Tú no hiciste crecer la calabacera. Y esa calabacera, francamente, dice Dios, esa calabacera no es importante para nada. Creció en un día, desapareció en un día. Es algo totalmente efímero. Y Dios le dice, ¿qué estás pensando, Jonás? ¿Te sientes lástima de ti mismo por algo que tú no has hecho y que no va a durar? Piensa cómo está reaccionando. Y lo que Dios le está diciendo es, mira, Jonás, tú tienes compasión por Israel, pero tú no tienes compasión por los gentiles. Tú estás muy contento que yo mate a todos los gentiles en Nínive, con tal que salve a Israel. Pero la verdad, dice Dios, es que yo he creado a Israel y también he creado a Nínive. He creado a todo. Y por eso dice Dios, yo tengo compasión por todo. Y aquí resalta este gran problema. Como Jonás no hizo la calabacera, Jonás no tenía interés en la calabacera. Y como Jonás no había hecho y no vivía en Nínive, Jonás no le interesaba qué pasaba con Nínive. A Jonás solo le interesaba Israel. Y Dios le dice, Jonás, no se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que yo he hecho. Y Dios tiene gran compasión. En versículo 10, la palabra tuviste lástima es la misma palabra en hebreo que versículo 11, y no tendré yo lástima de Nínive. La Reina Valera pone piedad en versículo 11, pero es la misma palabra en hebreo. Dios le dice, mira, Jonás, tú tuviste tremenda lástima por esta calabacera y te molestaste cuando yo destruí la calabacera. Pero tú no hiciste la calabacera. ¿Para qué te molestas entonces? Y en la misma manera, yo quiero que tú pienses de Nínive. Tú no hiciste a Nínive. Y yo hice a Nínive. Y francamente, dice Dios a Jonás, Nínive es muchísimo más importante que la calabacera. Así que si a ti te duele que yo he destruido la calabacera, también te debe doler mucho más si yo hubiera destruido Nínive. Si tú hubieras querido que la calabacera no se muera, tampoco debiste haber querido que los de Nínive mueran. Y Dios aquí se está revelando a Jonás que Dios es el Dios de todo el mundo. Y aquí estaba el gran problema con Jonás. Jonás solo podía pensar en Israel. No le interesaba a nadie más, solo Israel. Que todo el resto del mundo muera con tal que Israel esté bien. Y Dios dice, es una forma pésima de pensar, dice Dios. Una forma pésima de pensar. Porque toda la tierra es mía, no solo Israel. Y Dios tiene que enseñarle esta lección a Jonás. Y lo que Dios le enseñó a Jonás fue lo siguiente. Yo he perdonado a Nínive porque amo la gente de Nínive, aunque sean gentiles, yo los amo. Y tú estás preocupado por Israel, dice Dios a Jonás. Yo también estoy preocupado por Israel. ¿O no piensas que me preocupa Israel?
Claro que me preocupa. Yo sabré qué hacer con Israel. Pero ahora yo estoy preocupado por los de Nínive. Y aquí volvemos a Romanos capítulo 11 para entender la gran sabiduría del apóstol Pablo. Porque lean conmigo Romanos 11, versículo 32 y 33. Y traten de aplicar estos versículos al caso de Jonás, Israel y Nínive. Romanos 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Lo que Pablo está diciendo es que hubo un tiempo cuando Dios había permitido a todos los gentiles estar endurecidos. Y me había fijado en Israel para escoger a Israel para ser mi pueblo. Y les bendije con mi salvación. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Dice Dios. Ahora voy a permitir a Israel estar endurecido, para ahora salvar a los gentiles. Pero eso no será el final, porque al final, frente a tantos gentiles convertidos, los judíos van a ser provocados a celos y voy a salvar otra vez a Israel. Y esto es lo que Dios quería enseñarle a Jonás, que Dios es el Dios de toda la tierra. Y aunque Israel era su pueblo escogido, Dios amaba al resto de la tierra. Y Dios quería salvar al resto de la tierra. Y Dios sabría cómo tratar a Israel después para llevarles al arrepentimiento. Así que, en realidad, tenemos que entender la profundidad de este libro de Jonás y las lecciones que hay aquí y entender, interpretar Jonás a la luz de Romanos capítulo 11, porque si no vamos a juzgar a Jonás indebidamente. ¿Cuál es la conclusión para tomar algunas preguntas al final? ¿Qué conclusión? Número 1. Lo que Dios hace en este mundo nos afecta mucho. Es una realidad, ¿no es cierto? Lo que Dios hace en este mundo nos afecta mucho. A Jonás le afectó mucho que Dios perdonara a los de Nínive. Y le afectó mucho a Jonás que Dios no estaba bendiciendo a Israel. Y nosotros que vivimos en este mundo vamos a encontrar lo mismo. Tantas cosas que Dios hace nos van a afectar. Por ejemplo, en este mundo Dios puede sanar a muchas personas, menos a nuestra familia. Lo he visto muchas veces. Hemos orado por diferentes personas y a veces Dios sana a unos y deja morir a otros. Y para la familia, los familiares del que muere, eso es muy difícil manejar. Y pone en tela de juicio. Estoy dispuesto a dejar que el mundo gire alrededor de Dios y que Dios sane a otros, aunque no me sane a mí. Qué difícil, ¿no? Pero es fundamental enfrentar esa pregunta. Segundo lugar, debemos evitar la trampa de pensar que todo debe girar alrededor de mí. Esa es la esencia del pecado. Y tenemos que pedir a Dios que nos salve de la trampa de pensar eso, que todo tiene que girar alrededor de mí, que Dios es mi siervo y Dios tiene que atenderme a mí y hacer lo que yo quiero. ¿Me importa un comino los demás
con tal que Dios me atienda a mí. Hermano, eso no es una forma de pensar de un creyente. Y lamentablemente Jonás tenía algo de ese pensamiento y Dios tuvo que corregirlo. Y en tercer lugar, una tercera lección del libro de Jonás. Dios es el dador de la vida. Y por eso todo gira alrededor de Dios, de Él. La vida no es nuestra. Yo no me di vida a mí mismo. Tampoco he dado vida a mis amigos y familiares. Dios es el que da vida a todos. Y por eso Dios tiene derecho de hacer con todos lo que a Él le place. Y yo no tengo derecho ni a ordenarle a Dios hacer lo que yo quiero o molestarme con Dios si Él no hace lo que yo quiero. Tengo que someterme a la soberanía de Dios. No digo que es fácil, pero es una lección muy importante en la vida cristiana. Y esto es lo que Dios quiere enseñar a Jonás. Y a través de Jonás, enseñarnos a nosotros también. Antes de tomar preguntas, vamos a escuchar una canción. A ver si escuchamos esta canción un momento. Escuchen las letras. Melodías van y vienen sin cesar. Yo ya estoy aquí. Mi deseo es traerte lo mejor, un incienso a ti. Más que una dulce canción, yo te traigo, Señor. Tú me conoces, oh Dios. No solo las apariencias, sino dentro de mí. Tú miras mi corazón. Y vengo hoy a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdona si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Mi eterno Rey, ¿cómo expresar lo que eres tú? Todo lo que soy te lo debo a ti, y por eso más que una dulce canción, yo te traigo, Señor. Tú me conoces, oh Dios. No solo las apariencias, sino dentro de mí. Tú miras mi corazón. Y vengo a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdona si olvidé el motivo, pues se trata
se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdona si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Oh Jesús, Tan solo de ti, Jesús. Solo tú. Así que recordemos esta imagen. El centro del universo es Dios, no nosotros. Y estamos en sus manos para hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra. Siempre acordémonos de eso cuando pensamos en el libro de Jonás. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Se ha ido mi imagen, creo. Vamos a ver si hay preguntas que quieren que pueda contestar. Manuel, si estás ahí. Pastor, buenas Si hay tardes. preguntas en el chat. No, pastor, no hay ninguna consulta en el chat. De repente algunos hermanos quieren hacer una consulta, abrir sus micrófonos y hacer una consulta al pastor. Vamos a hacerlo ordenadamente. De repente hay alguno que quiera tenga alguna consulta, alguna duda, algo que quiera hacer el pastor. Hay que aprovechar en este tiempo, aún que hay unos minutos. Y a ver si recuerden que esta es la última clase. Estaba terminando de tomar la lista, pastor. Ya La está bien, alegría sí. saber también, Ya. hermanos, que más de 80 personas hoy estamos hablando de asistencia. Así Qué que bien, me alegro. bien por eso. ¿Preguntas, ¿hay hermanos? alguna ¿Alguien consulta? necesita aclarar algo? Me imagino que es un enfoque un poco diferente a lo que han escuchado antes de Jonás, pero importante entender lo que hay que aprender de este libro. ¿Hay alguna consulta, hermanos? Pueden abrir su micrófono. Dice el hermano Wilfredo que ya está habilitado para que puedan abrir su micrófono. Pastor Alex, ¿qué tal? Ahí está. Soy Muy Luis. bien. Quería hacer Hola, una ¿qué tal, Luis? consulta. Sí, dime. Bueno, solamente se me ocurrió la pregunta de ¿Jonás fue salvo? O sea, ¿hay indicios que muestren parte de salvación de Jonás en lo que es respecto al libro? Tengo esa pregunta. La salvación de Jonás, si era salvo. Ajá. Sí. Ya, sí, la Biblia presenta a los héroes de la Biblia con mucha honestidad y hay que evitar ir al extremo de dudar de su salvación, ¿no? Jonás fue un gran profeta y en el libro de Reyes leemos de profecías que Dios cumplió de Jonás bendiciendo al pueblo de Israel durante el tiempo del rey Jeroboam II. Así que Jonás fue un gran siervo de Dios, pero no era perfecto, al igual que nosotros, y tenía cosas que entender y aprender, y Dios quería tratar con Jonás y enseñarles cosas importantes para él, ¿ya? Pero yo no tengo ninguna duda de la salvación de Jonás. Ya solo hay que leer el capítulo 2, la oración de Jonás en capítulo 2 para entender que era un hombre temeroso de Dios. Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta, hermanos, que quieran hacer al pastor? Aprovechen este tiempo, los minutos que quedan para poder, no irse con ninguna duda. Estamos terminando este curso y de repente hay algo que quieran preguntar al pastor de todo el curso. De repente puede ser también algo que les ha quedado, ¿no? Pueden aprovechar, el día es el último día de nuestra clausura también. Así que vamos a aprovechar este tiempo. ¿Alguien quiere preguntar? Hermano, creo que hay un hermano aquí que quiso preguntar. Pastor, buenas tardes. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo estaba pensando acerca del motivo del enojo de Jonás, ¿no? Y bueno, yo también estaba recordando acerca de la enemistad que existía, ¿no? Entre Asiria y el reino del norte de Israel, Reino del Norte, Israel.
Y bueno, Nínive era una ciudad muy, muy importante de Asiria, ¿no? Y lo que no tengo claro es si es que la invasión de Asiria al norte de Israel fue más o menos coincidente con la época de Jonás o fue posterior, pero me parece que ya habían guerras entre estos dos reinos, ¿no? Asiria, Israel, y bueno, los asirios eran enemigos, ¿no? Posiblemente yo también estaba pensando, como una idea que tengo, que tal vez era ese un motivo fuerte también en el corazón de Jonás para querer el juicio contra los enemigos de Israel y contra los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Eso quería consultarle, pastor. Gracias. Ya, gracias, Héctor. Sí, es una actitud que por lo general esa es la idea que se presenta, ¿no? Que como era la nación enemiga, entonces Dios envió, Jonás quería que Dios destruyera a los enemigos. El problema con eso es que si miramos el tiempo de el profeta Elías, que era un poco antes de Jonás, el profeta Elías y Eliseo, el enemigo de Israel no era Asiria, sino los sirios. ¿Ok? Los sirios, Damasco era el gran enemigo. Más adelante, el tiempo de Jeroboam II, sigue siendo el enemigo Damasco, Siria, no Asiria. Asiria no vino a ser una amenaza a Israel hasta después de Jeroboam II, o sea, mucho tiempo después del profeta Jonás. Así que en realidad, cuando personas dicen los asirios eran enemigos de Israel, es una razón equivocada, es anacrónico, no era cierto, en ese tiempo no era enemigo. La nación que era enemigo de Israel era Siria, no Asiria. ¿Ok? Y eso lo pueden ver si leen la historia de los profetas Elías, Eliseo, que fueron los que antecedieron al profeta Jonás. Muchas gracias, pastor. A ver, hermanos. Creo que todavía hay Pastor, tiempo una para... pregunta. Adelante. Una Sí, pregunta. adelante. Bueno, el día de hoy hemos aprendido que realmente todo es el trabajo que hizo Jonás y la reacción que tuvo de ir siempre en contra de lo que Dios le decía o ir a donde no le enviaba. Era prácticamente, por decirlo así, la disconformidad que él tenía, que por qué tenía que salvar a Nínive y no lo hacía, o Dios no lo hacía al pueblo de Israel. Pero específicamente ese fue el único motivo de la actitud de Jonás, o habían otras cosas que él tenía en su corazón para que no pueda cumplir en una forma rápida o en una forma coherente, o que haya hecho o que haya obedecido inmediatamente como lo han hecho otros profetas. ¿Cuál sería o qué otras cosas tendría en el corazón Jonás para que sea tan reacio a desobedecer y contradecir y replicar a Dios? Bueno, gracias, Rosita. La respuesta quizá está en capítulo 4, versículo 2. ¿Ya? Capítulo 4, versículo 2. Cuando Jonás le dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. O sea, desde el primer momento que Dios le llama a Jonás, Jonás se da cuenta de lo que va a pasar, o lo percibe a lo menos. Y Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. No tanto porque Nínive era el gran enemigo, porque como he acabado de mencionar, no era el gran enemigo de Israel en ese tiempo. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, porque el interés de Jonás era Israel. Dios quería que Israel se arrepintiera. Él venía predicando a Israel año tras año, y Israel era tan duro. Y
Cuando Dios menciona Nínive, Jonás piensa, wow, si Dios destruyera Nínive, como destruía Sodoma y Gomorra, eso sería fantástico, porque eso va a provocar tremendo temor en Israel, y voy a volver a Israel habiendo visto la destrucción de Nínive, y ahora voy a predicar con más facilidad en Israel. El gran amor de Jonás era por Israel. Pero luego Jonás, antes de ir a Tarsis, Jonás reflexiona y se da cuenta, no, pero yo creo que Dios me está enviando a Nínive. ¿Por qué le está dando 40 días? Los ángeles que fueron a Sodoma fueron solo una noche nomás. No, Dios me está enviando a Nínive porque me late que de repente Dios les va a perdonar. Por eso Jonás se fue a Tarsis. No era que Jonás tenía temor de predicar en Nínive. No, lo que él tenía miedo es que Dios perdonara a los de Nínive. La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué Jonás tenía ese pánico de que Dios perdonara a Nínive? Y tiene que ser, yo planteo, por su amor por Israel, que a toda costa él quiere ver Israel arrepentirse. Y él piensa que si Dios perdona a Nínive, eso va a ser la tarea de predicar a los de Israel mucho más difícil todavía. Peor, Dios tendrá más razón por condenar a Israel, por no arrepentirse, una vez que Nínive sí se arrepiente. Creo que ese es el factor principal de Jonás, ¿ok? Que desencadenó toda la historia. Así que Jonás percibe eso desde el comienzo, ¿ya? Y por eso huyó a Tarsis, él mismo lo dice, ¿ok? Esa es la razón, parece. Y la gran diferencia es la de Pablo, ¿no? Porque Pablo también fue enviado a los gentiles. Si Pablo hubiera sido como Jonás, cuando Dios lo llama o Cristo lo llama a predicar a los gentiles, Pablo podría haberse molestado con Dios y haber ido a otro lugar, porque lo que Pablo quería era predicar a los judíos. Y Dios le manda a predicar a los gentiles. Pero Pablo fue de buen corazón, a diferencia de Jonás. ¿Ok? Ahí está la diferencia entre Pablo y Jonás. Gracias, pastor. ¿Ok? Adelante, hermana. Hermana Liana, Pastor, quiere preguntar. Pastor Alex. Sí, Fernando, adelante. Pastor, pienso que analizando quizás nuestra propia experiencia de la vida cristiana, quizás muchas veces sale a flote el corazón o los pensamientos que muchas veces tenemos, ¿no? Acerca de nuestro compromiso con Dios, nuestro ministerio con Dios, ¿no? Apelando a la parte humana, ¿no? ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Muchas veces estamos involucrados en lo que la iglesia, ¿no? Pero no tenemos ese corazón de poder salir y amar a todo el mundo, llevando la palabra de Dios, ¿no? Así como Pablo, que fue para los gentiles, ¿no? Y Jonás se sumió solamente en su amor y su deseo de salvación y el arrepentimiento por Israel. Yo pienso que de una manera nos saca lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón y las prioridades o estrategias que nosotros podemos tener. No sé qué opinión puede merecer eso, pastora. Disculpe, esa era mi pregunta. Sí, creo que es un gran desafío para nosotros, ¿no? Porque creo que todos estamos queriendo ganar a nuestra familia para Cristo. ¿Y cómo nos sentiríamos cuando Dios nos dice, ya sabes que deja de predicar a tu familia y anda a predicar a otros? Y vamos y predicamos a otros y otros se arrepienten y nuestra familia no. ¿Cómo nos sentiríamos? Jonás era un poquito como Moisés. ¿Se acuerdan en Éxodo 32, cuando Israel comete el pecado de idolatría y Dios amenaza con destruir a Israel? ¿Se acuerdan lo que Moisés dijo? El monte. Le dijo, Señor, mátame a mí, pero salva a Israel.
Wow, qué amor por Israel, ¿no? Moisés dijo, mátame a mí, pero salve a Israel. Y cuando Jonás se fue a Tarsis, eso es lo que Jonás estaba diciendo. Jonás estaba diciendo, yo voy a cometer apostasía espiritual, mátame a mí, pero salva a Israel. Esa es la grandeza del amor de Jonás por Israel. Jonás estaba dispuesto a arriesgar su propia salvación con tal que Israel no se pierda. Y Jonás tiene este tremendo miedo. Si Dios perdona a Nínive, Israel jamás será salvo. Eso que él pensaba, ¿no? Entonces, como tú dices, Fernando, tenemos que aprender que Dios, aunque nosotros estamos muy interesados en nuestra familia, Dios está interesado en todo el mundo. Y aunque tenemos que tratar de ganar a nuestra familia, pero podría haber una situación en la cual Dios nos usa para la conversión de muchas personas, menos nuestra familia. ¿Y cómo manejamos eso, no? De repente nos molestamos con Dios también. Por eso, ¿no? ¿Por qué no contesta mi oración por mis hermanos, mis padres, mi madre, mis hijos? ¿Y por qué contesta mis oraciones por gente que ni conozco o que no es mi familia? Y Dios tiene que enseñarnos, ¿no? Que Él es el dueño de la vida. Difícil aprender eso, ¿no? Gracias, pastor. Hermana Eliana Correa, creo que está hablando la mano hace un momento. Buenas hermana, tardes. ay, hermana, adelante. Sí. Hola, Eliana. ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué con tal? todos. ¿Cómo estás? Justamente quería comentar que coincido con el hermano Areís. Pienso desde conocí la historia de Jonás, que todos tenemos como un Nínive, ¿no? Alguien o un grupo de personas que en algún momento pensamos que son demasiado pecadores para que Dios les dé una oportunidad. A veces pensamos así, no sé, de los homosexuales o de alguna mujer, de cómo se viste, o de los hombres mujeriegos, etcétera, ¿no? Nos escandalizamos tanto del pecado de otras personas cuando para Dios pecado es pecado y todos somos pecadores y todos estamos llamados a compartir con ellos que deben arrepentirse, pero considerando nuestro propio pecado. La Biblia dice que cuando le hablemos a alguien para corregirlo, consideremos nuestro propio pecado, el perdón que Dios ha tenido por nosotros, estar dispuestos a darlo a otra persona. Entonces, creo que todo esto que hemos aprendido de Jonás nos debe llevar también a la reflexión. ¿Qué tanto estamos compartiendo del arrepentimiento y de la salvación con otras personas? A quienes hemos tachado como que no creo que pueda ser salvo, no creo que esa persona me escuche, no creo que esa persona se arrepienta. Nosotros no somos nadie para adelantarnos y decir, no le voy a compartir porque no creo que se arrepienta. Nosotros estamos llamados a cumplir con la gran comisión y considerarnos que como iglesia no es como un club privado, ¿no? Que solamente nos tenemos que ayudar entre nosotros, sino empezar a llevar el evangelio, incluso desde casa, incluso con el celular, no dejar de compartir. Creo que eso debe llevarnos todo lo que hemos aprendido a lo largo del estudio de Jonás a tener un cambio de actitud como iglesia también con otras personas, ¿no? Gracias. Gracias, Eliana. Y tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces, como Jonás, no pensamos que Dios podría perdonar a otros, ¿no? O no nos interesamos en predicar a personas en esa categoría. Pero creo que lo que el libro de Jonás está diciendo es lo siguiente. Imagínate que yo tengo mi familia, que es una familia bastante tranquila, digamos católica o nominalmente evangélica, pero gente de buen vivir, y vengo predicando, compartiendo la palabra, pero
no quieren arrepentirse, no quieren buscar al Señor. Y de repente Dios me envía a predicar a drogadictos. Y voy a predicar a drogadictos y un montón de drogadictos se convierten. Mi familia, católica o nominalmente evangélica, viendo que tantos drogadictos se convierten, ¿se van a convertir? ¿O van a reaccionar pensando, claro, el evangelio es para ellos, porque mira cómo viven? Y les confirma en que ellos no necesitan el evangelio, pero los drogadictos sí lo necesitan. En cambio, ¿qué pasaría si de repente Dios envía una plaga? Dios quiera que no ocurra jamás, ¿no? Pero si Dios enviara una plaga a los drogadictos y de repente todos los drogadictos en Trujillo mueren una noche, los demás en Trujillo, ¿cómo van a reaccionar? ¿No les va a dar tremendo temor? Eso era la disyuntiva para Jonás. ¿Ya? Jonás tenía miedo que el perdón de Nínive endureciera el corazón de Israel. Es el temor de Jonás. ¿Ok? Pero lo que tú dices, Eliana, es muy cierto, ¿no? La iglesia tiene que tener un corazón abierto a predicar a todos y nunca desconfiar que Dios puede salvar a las personas que nosotros pensamos son tremendos pecadores, ¿no? Eso también podemos aprender de Jonás. Gracias, pastor. Muy bien. Vamos a dejarlo hoy entonces por esta tarde. Muchas gracias por su participación en el curso. He estado pensando cuál será el siguiente libro para estudiar y creo que de repente vamos a estudiar la profecía de Ageo. Ya como estamos en los profetas, de repente pasamos un poquito más al profeta Ageo, pero vamos a tomar un par de semanas de descanso para coordinar con Manuel para las clases. Así que en 2 semanas es Semana Santa. Así que vamos a esperar que pase Semana Santa y el siguiente domingo empezamos el estudio del libro de Ageo. ¿Ok? Así que de aquí a 2 semanas y vamos a empezar el estudio de Ageo después de Semana Santa, ¿ya? Ageo es un libro interesante porque tiene que ver con Dios hablando a su pueblo acerca de reconstruir el templo. Ya Wilfredo señala que el 11 de abril son las elecciones, pero no creo que va a afectar clases virtuales. No creo. Así que creo que podemos seguir con las clases. Pero vamos a coordinar. Si vemos que hay un problema, lo corremos una semana más, ¿ya? Conversaremos con los pastores para ver qué vamos a hacer el domingo 11 con los cultos y todo lo demás. Y en eso vamos a conversar. Gracias por ese dato del 11 de abril, ¿ok? Pero vayan leyendo el libro de Ageo, porque es un hermoso libro. Dios hablando a un pueblo que se ha dedicado a sus cosas personales en vez de dedicarse a la cosa de Dios. Así que es un buen libro para nosotros también para desafiarnos a buscar primero el reino de Dios. Muy bien. Vamos a estar evaluando las asistencias para preparar un pequeño certificado para aquellos que han estado en 70% de las clases. ¿Ok? Creo que van a ser muchos de ustedes porque han sido muy fieles en asistir al curso, así que les felicitamos por eso. Vamos a terminar orando un momento esta tarde y voy a pedir... Pastor. Sí. Alex. Pastor, disculpe que lo moleste. Adelante. Sí, como es la última clase, primero que todo quería agradecerle a Dios por la posibilidad de poder participar del curso y haberme aceptado con el amor de hermano que debemos tener. Excelente, gracias por acompañarnos, Alex. Desde Chile, nos acompaña de Chile, así que bienvenido, Alex. Quiero agradecer, fue muy edificante el curso, de verdad, a los hermanos de la iglesia de Trujillo, los felicito, tienen un muy buen pastor, muy claro en la prédica, y el hermano Manuel creo que se llamaba también el que le ayudaba.
También los dos muy claros la explicación. No es que no haya entendido, no haya querido preguntar, pero de verdad fue muy clara la explicación. Aprendí mucho de cosas que no había visto en el libro de Jonás. Así que nada más que agradecido de todo. Lamentablemente no puedo seguir en los otros libros, me hubiese encantado porque acá también estudio en el seminario teológico, entonces quise aprovechar también el estudio para no perder el ritmo del verano, a veces relajarse mucho no es muy bueno. Así que justamente empecé las clases esta semana, el lunes, así que no voy a poder, porque quizá en el verano si tienen otro curso ahí estaré atento para poder inscribirme, así que le agradezco mucho, pastor. Muy bien, Les mando un saludo a todos mis hermanos de Perú, desde Chile, y quién sabe, en esa vuelta a la vida quizás nos podamos ver en algún momento. Ya, de igual modo, saludos a los hermanos ahí en la Iglesia Alianza en Chile, por favor, Alex, donde congregas. Saludos, hermano. ¿Ya? Gracias por su asistencia. Alex, te pedimos que nos despidas en oración, ¿ya? Como es tu última participación también, despídenos en oración esta tarde de la clase, por favor, Alex. Amén. Amado Padre eterno, te damos las gracias, mi Dios, por la bendición, primero que todo, de este día que usted, Señor, ha dado a nosotros, sus hijos, Señor, a quienes siempre le buscamos desde la mañana, Señor, desde el despertar hasta el anochecer. Padre amado, en el nombre de Jesús le quiero dar las gracias, y yo sé que es el sentir de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, por el curso que hemos aprendido, por el curso que hemos terminado, por todo, Señor, lo que hemos aprendido, de la manera también, Señor, como el Espíritu ha abierto nuestras mentes y nuestros corazones, para estar dispuestos, Señor, a aprender de su palabra, y también, como lo dijeron muchos hermanos durante todo el curso, ponerla en práctica. Llevar el Evangelio, Señor, a aquellas personas que aún no le conocen, aquellas personas que necesitan, aquellas personas que tienen problemas y no saben cómo salir de las dificultades que a veces el mundo también y el enemigo los agobia. Padre amado, debemos ser luz en el mundo, como dice su palabra. En el nombre de Jesús le pido por cada una de las vidas de mis hermanos que está aquí presente, por su familia, por cada una de las oraciones que ellos tienen. Usted conoce sus corazones, por sus necesidades, Señor, por las enfermedades que puedan tener. Señor, también le pido por el pastor Alex, Señor, para que usted lo siga bendiciendo, lo siga guiando en este camino de enseñar su palabra. Padre amado, dejo todo, bendición para la iglesia, bendición para el país de Perú y por todas las dificultades que pueda tener y también por las elecciones que se aproximan y que fueron nombradas. Dejamos todo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Muy bien. Y hermano, estamos despedidos, entonces pueden saludarse y terminamos.